Grabando. Entonces, bueno, nuevamente buenos días. Entonces estamos dando comienzo a nuestra semana 7 y hoy vamos a hablar entonces de el tema 2 que corresponde al ajuste de curvas. Nosotros vimos entonces la semana pasada una breve introducción a lo que era mínimos cuadrados para hacer entonces análisis de regresión. En la cual encontrábamos o proponíamos una función para hacer o ajustar esa función a un set de datos discretos, ¿no? Y la particularidad que tenía ese ajuste o esa regresión era que esa curva no necesariamente estaba obligada a pasar por esa serie de datos discretos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora, digamos, era el tema 1, el tema 2, lo que vamos a ver hoy, en verdad esta semana, es lo que se conoce como interpolación. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis similar, pero ahora vamos a forzar a que la curva que nosotros queremos ajustar pase efectivamente por los datos o los puntos que nosotros tenemos como datos, ¿no? Entonces para esta semana, recuérdense que tenemos una tarea que está corriendo, nosotros la habíamos puesto ahora para los viernes, ¿sí? Entonces tenemos la entrega de la tarea 5. El viernes se va a asignar la tarea de esta semana que va a ser la tarea 6. Y lo que nosotros vamos a ver principalmente entonces en contenido esta semana es interpolación a través de lo que se conoce como interpoladores de Lagrange. Y vamos a empezar a hablar de un tema que a mí me interesa mucho tocar, que son las funciones de base radiales, que también es una forma de interpolar, ¿no? Seguimos hablando de interpolación esta semana. Y bueno, de eso va a tratar la tarea que se va a asignar al final de esta semana. De los libros de referencia, o del capítulo de referencia, principalmente de todo el capítulo 18, a mí me interesa que ustedes le coloquen una lectura al 18.2, tal vez al 18.3, porque ya hay dos métodos que son, dos métodos, uno vamos a ver el día de hoy y otro, digamos, un método bastante conocido que yo en verdad no quisiera tratar tan a profundidad porque es de fácil comprensión. O sea, en el momento que ustedes requieran saber de ese método, pueden consultar la literatura y fácilmente van a poder entender qué es. Me interesa más hablar o tomarnos ese tiempo para discutir de estos métodos basándose en lo que se conocen como funciones de bases radiales, que tienen muchísima más aplicación y un potencial de uso en la actualidad muy superior, ¿no? Entonces, considero que en vez de hablar sobre una técnica tradicional limitada, prefiero hablar o tomarnos ese tiempo sobre una técnica que es un poco más moderna y que tiene una posibilidad de aplicación más amplia. Entonces, yo les coloqué estos apuntes en Ucursos, nuevamente lo tienen allí. Voy a abrirme un espacio aquí que no veo completamente la pantalla. Acá, ahora sí. Y vamos a hablar entonces de interpolación, ¿sí? Que este es nuestro tema 2 de ajuste de curvas. Entonces, nuevamente, cuando uno ajusta curvas, uno puede hacer regresiones, donde los funcionales o las funciones que yo propongo no necesariamente pasan por los puntos. Y ahora el tema 2, que son interpolaciones, en las cuales nosotros queremos forzar a que esa función que estamos proponiendo pase por esos puntos datos. Entonces yo voy a tratar de hacer una analogía respecto a lo que nosotros venimos hablando en el caso de mínimos cuadrados, ¿no? En las clases anteriores. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que decir? Bueno, lo primero es que estamos partiendo de una serie de datos discretos, pares de datos x, y. Por ahora vamos a trabajar, digamos, en una dimensión de entrada, una dimensión de salida, ¿sí? Por lo tanto, tenemos como entrada un valor de x, como salida un valor de y. Y vamos a decir que tenemos entonces n datos, n pares de datos. Ok, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata estos métodos de interpolación? Nosotros vamos a partir, ¿verdad?, con la misma premisa que partíamos en el caso de ajuste, que nos decía que nosotros podemos crearnos esta función, ¿verdad?, que es la función de interpolación, es la función que nosotros queremos ajustarle a estos datos discretos. Nosotros podemos describir esa función como una combinación lineal de funciones
no lineales. Entonces nosotros vamos a tener estas funciones que están acá, que son funciones que potencialmente pueden ser no lineales, ¿sí? Que solamente van a depender de x, ¿verdad? Y vamos a tener entonces nosotros ahora que encontrar estos coeficientes que acompañan o que combinan linealmente a esas funciones no lineales, ¿no? Y vamos a recordar nuevamente que esas funciones no lineales, ¿sí? Estas funciones que están acá, nosotros las vamos a denominar como funciones base. Y ese es el nombre que se les da, ¿no? Así se conocen, funciones base. Hay que notar también que nosotros en este caso tenemos la potencialidad de, al igual que en el mínimos cuadrados, ¿verdad? Nosotros hasta ahora, tratando de extrapolar los conceptos, nosotros estamos diciendo que tenemos m más 1 funciones. M más 1, recuérdense porque la nomenclatura aquí yo la empecé en 0. Entonces tenemos m más 1 funciones y tenemos n más un dato, y aquí ya me acabo de dar cuenta de un error que tengo acá. Esto no es n, esto es n más 1. ¿Sí? Este es n más 1 datos. Y es n más 1 datos porque mi numeración nuevamente empieza en 0. ¿Sí? Yo estoy diciendo, ahora voy a definir que este set de datos que están acá va a ser x0, x1, x2. Es decir, mi numeración empieza en 0. Es por eso que tenemos n más 1 datos. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Bueno, para tratar de hacer una conexión nuevamente con lo que venimos trayendo, fíjense que hasta ahora esto es exactamente igual que en el caso de una regresión. Hasta aquí nosotros no hemos impuesto ningún tipo de condición diferente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, vamos a volver a definir un error, ¿sí? Ese error va a ser la diferencia que hay, ¿verdad? Entre nuestra función que queremos interpolar o que queremos encontrar. Esa función yo la evalúo en un punto conocido, x, y yo veo la diferencia que hay respecto a mi punto conocido y, ¿sí? Entonces, ese es el error que nosotros estamos definiendo. Es el mismo error que nosotros definimos en el caso de mínimos cuadrados, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo plantear entonces un error para cada punto de mi tabla, ¿sí? Entonces, a cada punto de mi tabla, yo le voy a, o puedo entonces evaluar mi función y compararla contra el valor, digamos, verdadero que tiene y en ese punto de x. Y de esa forma yo puedo entonces establecer n más 1 ecuaciones, ¿verdad? Porque yo tengo, aquí estoy contando desde 0, ¿sí? Entonces yo tengo n más 1 puntos, yo evalúo mi función que quiero interpolar o que quiero encontrar como función de interpolación, la evalúo en todos los puntos de la tabla y voy a tener un error por cada punto de la tabla. Entonces aquí es donde empieza a verse esto ligeramente diferente, ¿no? Entonces lo primero es que nuevamente yo puedo expresar todas estas ecuaciones como una forma matricial o de una forma matricial en la que yo tengo aquí ahora un vector que contiene todos los errores, serían estos errores que están acá, y después yo tengo entonces que esta parte de las ecuaciones yo las puedo formar a través de esta multiplicación matricial que tenemos aquí. Donde tenemos entonces, si ustedes se fijan y hacen digamos, los cálculos, son equivalentes, ¿no? Esas dos formas de, o las ecuaciones por separado, o estas ecuaciones expresadas de manera matricial. Entonces, ahora que nosotros tenemos matricialmente el sistema expresado de esta forma, que nuevamente es exactamente, hasta ahora es exactamente igual que en el caso de las regresiones, de los ajustes por mínimos cuadrados, lo que nosotros vamos a hacer aquí de diferente es lo siguiente. Al nosotros querer hacer o forzar a que nuestra función sea de interpolación, nosotros tenemos que decir que estos errores, ¿verdad? Tienen que ser 0, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi función pase por los puntos de mi tabla, yo tengo que garantizar entonces que si mi función que estoy interpolando, que quiero encontrar como función interpoladora, si yo la evalúo en un x conocido,
esa función me tiene que arrojar un valor de i que sea igual al de la tabla. Entonces, por lo tanto, este error tiene que ser 0. ¿Sí? Yo tengo que forzarlo a que sea 0. En el caso de mínimos cuadrados, lo que hacíamos era tratar de disminuir la suma de esos errores al cuadrado. De los cuadrados, de la suma de los cuadrados de esos errores. En este caso, nosotros no queremos disminuir eso. Lo que queremos es forzarlos a que sean 0. ¿Sí? Esa es, digamos, la diferencia. Pero la ecuación de donde parte esto es la misma. ¿Sí? Entonces, aquí hay primero una manipulación que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros forzamos que ese vector sea 0, yo ya puedo darme cuenta que esta multiplicación que tengo acá, ¿sí?, tiene que ser igual a este vector de i, ¿sí? Porque estoy forzando a que todo esto sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos damos cuenta, lo primero que nos damos cuenta. De esa manera, entonces yo obtengo esta multiplicación de matrices por vectores que tenemos acá abajo, ¿sí? Entonces, aquí ocurren dos temas, o hay dos temas de los cuales son importantes tenerlos en cuenta. El primero es que yo hasta ahora no estoy restringiendo la cantidad de funciones, ¿verdad?, que yo estoy incorporando la cantidad de funciones base que yo estoy incorporando en mi función que quiero usar como función de interpolación, y no la estoy restringiendo absolutamente nada. Entonces, potencialmente ahora, ¿sí?, en este momento, aquí en este paso, yo puedo tener, ¿verdad?, no sé, 16 puntos en una tabla y puedo tener 3 ecuaciones base, o puedo tener 3 funciones base, o puedo tener un número distinto. Sin embargo, si yo hago eso, ¿verdad?, me doy cuenta que aquí esta matriz que yo tengo acá, esta matriz, va a tener n filas, es decir, va a tener n más 1 filas, es decir, va a tener un número de filas que depende de la cantidad de puntos que yo tengo en mi tabla, pero la cantidad de columnas que yo tengo va a depender de la cantidad de funciones base que yo tenga, que yo esté utilizando. Entonces, esta matriz que está acá no necesariamente es una matriz cuadrada. Entonces, aquí viene el primer tema, ¿no? Digamos, el primer comentario importante. Ese comentario importante es que nosotros vamos, ¿verdad?, en estos problemas de interpolación, vamos a imponer dos condiciones. Las vamos a imponer, ¿sí? Yo las fuerzo a que sean así. Entonces, la primera imposición es que yo voy a tomar el mismo número de funciones bases que la cantidad de datos que yo tenga. Entonces, si yo tengo, no sé, 30 datos en una tabla, yo voy a tener que utilizar 30 funciones base, ¿sí? Entonces, eso nuevamente es ese es el primer tema. Si yo impongo la misma cantidad de funciones base que de puntos tengo yo en la tabla, entonces esta matriz que está acá me queda como una matriz cuadrada. Si esa matriz me queda como una matriz cuadrada, me facilita encontrar estos valores a sub 0, a sub 1 hasta a sub n, que satisfacen entonces el problema que yo quiero encontrar y me permiten a mí identificar entonces los coeficientes que yo voy a utilizar en mi problema de interpolación. Fíjense que aquí, en esta función de interpolación, ¿sí?, yo conozco cuáles son las funciones base, porque estas funciones base yo las estoy imponiendo, ¿sí? Yo digo cuáles son las funciones base, y lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son los coeficientes que las combinan linealmente. Entonces, lo que estamos diciendo es que para facilitar la identificación de esos coeficientes que combinan a las funciones base linealmente, yo voy a asumir que tengo la misma cantidad de funciones base que de puntos o de datos tengo yo en mi tabla. Ok, esa es la primera, digamos, el primer comentario súper importante, ¿no? Entonces, que nosotros imponemos la misma cantidad de funciones que de puntos, de tal manera que esta matriz se me vuelve cuadrada. Si se me vuelve cuadrada, y por supuesto llega a tener inversa, yo puedo entonces fácilmente encontrar cuánto valen esos coeficientes.
desde el A0 hasta el AM. Ahora, ¿cuál es el segundo tema? El segundo tema es Profe, que... Ajá, adelante, Eric. ¿y eso se hace, por ejemplo, despreciando algunos datos que tenemos? No, se hace incorporando más funciones bases. Y eso es un tema importante y por eso es que yo coloqué las funciones de base radiales. Tal vez déjame avanzar un poco para volver a ese comentario, ¿sí? Veamos cómo funciona el método, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos responderte de una manera un poquito más concisa. Pero en todo caso, si yo tengo una tabla con 25 datos, yo lo que estoy forzado a utilizar son 25 funciones base. Si yo nunca desecho los datos. Yo lo que tengo que hacer es o aumento la cantidad de funciones base o las disminuyo, ¿sí? Y las funciones bases, todavía no hemos dicho si pueden ser iguales o pueden ser distintas. Pero yo puedo utilizar funciones de base relativamente parecidas. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Dame un segundo. Ok, entonces hasta ahora lo que estamos diciendo es que forzamos a que esta matriz sea cuadrada, ¿sí? Y ojalá tenga inversa. Ok. Pero yo puedo ir más allá. Yo puedo ir mucho más allá. Yo puedo, ¿verdad? A esta matriz yo puedo forzar a que estos términos sean cero. Y yo puedo, de hecho, forzar a que esto sea 1. De tal manera de que esa matriz se me convierta en una matriz identidad. Es decir, yo puedo seleccionar las funciones base de tal manera que si la función base, voy a borrar esto un poquito para poder explicarme acá. ¿Sí? Yo quiero que esto sea 1 y quiero que todo esto sea 0. ¿Sí? Quiero que esto sea 0, quiero que esto sea 0. ¿Sí? Sea una matriz de identidad. Entonces, en la primera columna, yo tengo la primera función base. Entonces, yo lo que tengo que hacer es seleccionar las funciones base de manera inteligente. De tal manera que esa función base evaluada en el primer dato de la tabla, en el primer X, esa función base me dé un valor igual a 1. ¿Sí? Y que al evaluar esa función base en todos los demás X de las tablas, esa función base me dé a mí igual a 0. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿esta cuestión es súper restrictiva? Sí, pero tampoco es tan difícil de encontrar una función que haga eso. Ya vamos a verla. Vamos a ver que hay muchísimas funciones que cumplen con esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que es realmente importante, que la función evaluada, la función 1 evaluada en el punto 1, me dé 1, y que la función 1 evaluada en cualquier otro punto me dé 0. Cualquier otro punto de la tabla me dé 0. Cualquier otro X de la tabla. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, ¿verdad? Digamos formalmente, para yo poder imponer esa condición, uno le impone de esta manera, ¿sí? Uno lo que dice es, entonces, que la función base i, evaluada en un punto j, tiene que ser 1 solamente si i y j son iguales, ¿sí? Entonces, si i y j son iguales, entonces yo digo que esa función evaluada en ese punto tiene que ser 1. Y si yo ahora digo que esa función i evaluada en un valor j va a ser 0, si ese valor i y j son completamente, o sea, son completamente distintos, no, son distintos, ¿no? Ok. Entonces, digamos que si yo hago esto, y esta función, esta matriz, que ahora es cuadrada, si yo logro imponer esta condición, ¿sí? Si yo logro imponer esta condición, esta matriz se me vuelve una matriz de identidad. Y si esa matriz se me vuelve una matriz de identidad, resulta que este vector de A0 hasta M, ¿verdad? Que son los que combinan linealmente las funciones base, va a tomar exactamente el valor de la tabla, los valores i de la tabla. De tal forma que al asumir o al forzar estas condiciones que están acá, esta condición y estas condiciones, ¿verdad? Yo tengo ahora que los coeficientes que combinan linealmente son iguales a los puntos i,
Y más que eso, entonces yo lo que encuentro es que eh, mi función de interpolación va a estar entonces combinada linealmente, ahora no por los términos A0, A1, sino por los términos I0 y I1, que serían los términos de salida de mi tabla. Ok, y eso facilita pues la identificación de estas funciones de interpolación. ¿Por qué la facilita? Si ustedes se dan cuenta, y yo ahora lo que quiero es interpolar, ¿verdad? Una serie de datos, yo tengo un set de datos XY, y tengo aquí el X0, el X1, y así sucesivamente, el Y0, el Y1. Si yo quiero encontrar esa función de interpolación, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar las funciones base de tal manera que cumplan con esta condición. Es lo único que yo tengo que hacer. Si yo selecciono esas funciones base que cumplan esa condición, ya yo tengo la función interpolante a esta serie de datos. No tengo que resolver ningún sistema de ecuaciones, no tengo que hacer nada. Es solamente la selección inteligente de las funciones base. ¿Sí? Y esto es sumamente potente porque esto facilita los cálculos, pero también, digamos, los facilita en términos computacionales, ¿no? Los hace muchísimo más rápido porque no tengo que resolver ningún sistema de ecuaciones. Entonces, en verdad, lo que uno puede hacer, o lo que uno tiene que a lo mejor enfocarse, es en el estudio de funciones base que estén restringidas a cumplir esta condición, ¿sí? Que la función base 1, la que yo llamé 1, evaluada en el punto que yo llamé 1, me dé 1, y que esa función de base, la primera función base, o la función de base 1, evaluada en cualquier otro punto, que no sea el primer punto, tiene que ser 0. Y lo mismo con todas las demás ecuaciones base, ¿sí? Ok, entonces, entendiendo esto, ¿verdad? Digamos que el problema de interpolación estándar en lo que se enfoca es en identificar funciones base que cumplan con esa restricción, ¿sí? Ese es el gran problema que nosotros nos enfrentamos acá. Ahora existen un montón de funciones y vamos a ver algunas pocas funciones, ¿verdad?, que cumplen con este requisito. Entonces vamos a ver, por eso yo les coloqué acá, ahora lo que nosotros vamos a ver, ¿sí?, son algunas funciones base que van a ser interesantes porque justamente cumplen con ese requisito que tenemos arriba. Entonces, la primera función base, y es la función que vamos a hablar el día de hoy, y aquí yo me voy a permitir cambiarle este nombre porque en verdad este nombre no es adecuado. Estos son polinomios de Lagrange en vez de multiplicadores, porque en verdad no son multiplicadores de Lagrange, son otra cosa. Estos polinomios de Lagrange, ¿verdad? Lo que nos dice es que estas funciones base, ¿sí?, las funciones de acá, yo las puedo expresar de la siguiente manera, ¿sí? Yo las puedo expresar como, yo no sé cómo llaman ustedes a este término, yo les he escuchado por ahí pitatoria, pero cuando yo vi clases esto se le llamaba multiplicatoria. No sé cuál es la palabra correcta, así que me perdonan. Esto es, digamos, el equivalente a una sumatoria, ¿sí? Que uno hace la sumatoria cuando i vale 1 más cuando i vale 2 y así sucesivamente. Esto es lo mismo, pero multiplicando los términos en vez de sumándolos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos dice, digamos, estos polinomios de Lagrange? Nos dicen que las funciones base yo las tengo que construir de esta manera, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, simplemente como para que tengan una idea de cómo es que se arma esto, ¿sí? Yo primero digo, bueno, voy a trabajar con la primera, voy a cambiar de color, esto en azul. Yo voy a trabajar con la primera función base. Entonces, si yo tengo la primera función base, yo voy a encontrar entonces cuánto vale la primera función base es la 0, ¿sí? Cuánto vale el f sub 0. Entonces, aquí en este caso, i vale 0, ¿sí? Y ahora lo que yo tengo es una multiplicatoria,
¿verdad? En índices que van desde 0 hasta n. Entonces yo lo que voy a tener aquí es que tengo que respetar esta fórmula, ¿verdad? Entonces esta fórmula va a ser x menos el xj. Este xi tiene que venir con este índice, ¿verdad? Y esto va a ser aquí el j, ¿verdad? Esto es el j. Entonces, lo que tengo que hacer yo es esta multiplicatoria que está acá, ¿sí? Entonces ya está n desde j igual a 0, ¿sí? Y ya vamos a ver qué es lo que significa esto, pero vamos a dejarlo de lado un segundo. Entonces, si yo hago entonces esta multiplicatoria, lo que estoy teniendo es que tengo que tomar este término cuando j vale 1, epa, cuando j vale 1, voy a aprovechar aquí este copiar y pegar, perdón, que es más rápido, ¿sí? Y después tengo acá que esto vale entonces 2, y después esto vale 3, y así sucesivamente. Entonces, esta primera función base, la función base 1, Lagrange nos dice, y aquí yo me equivoqué porque el contador empieza en 0, no en 1, perdón. Aquí el contador empieza en 0, esto es entonces 1 y esto es 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo que nos dice Lagrange es que las funciones base se tienen que armar con esta multiplicatoria, ¿sí? Pero Lagrange nos dice también que tenemos que excluir el término cuando j es igual a 1, ¿sí? Y esa exclusión nos dice que tenemos que excluir justamente este término que está acá, ¿sí? Cuando j es igual a 1, ¿sí? Entonces, de esa manera, si yo les coloco acá abajo, les coloqué un ejemplo. Si yo quiero entonces, encontrar una función de interpolación para 5 datos, si yo tengo 5 datos, el valor de n que yo tengo es 4, porque yo tengo que n más 1 es igual a la cantidad de datos, ¿sí? Y eso es porque mi numeración empieza en 0, nuevamente. Entonces, si yo tengo 5 datos, lo que nos está diciendo a nosotros, esta fórmula de Lagrange, nos está diciendo, bueno, usted lo que tiene que hacer es hacer esa multiplicatoria, ¿sí? Eliminar entonces, y no tomar en cuenta cuando el j es igual a 1. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos esa multiplicatoria y desechamos cuando j es igual a 1, ¿sí? Recuerden que aquí cuando j es igual a i. Entonces, en este caso el i vale 0, en este caso el i vale 1, el i vale 2 y así sucesivamente. Por lo cual, nosotros tenemos que ir desechando este primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término y el quinto término, ¿sí? Y de esa manera, nosotros podemos entonces identificar cuáles son las funciones base, la primera función base, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿sí? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer acá es simplemente, para identificar la función base, es desarrollar esa multiplicatoria que está allí. Y una vez que yo tengo estas funciones bases, ¿verdad? Yo simplemente las tengo ahora que combinar, ¿sí? Linealmente entre ellas, ¿verdad? Utilizando los valores de salida de nuestra tabla. De tal forma que si ustedes se fijan, recuérdense que esto es una función, ¿eh? Esto es una función que es de x. ¿Sí? Tenemos aquí este valor x que está libre, ¿no? Y estos valores x1, x0 son los valores de la tabla. ¿Sí? Entonces, lo que estamos teniendo acá, es que esas funciones base ahora se combinan linealmente con los valores de la tabla, los valores de salida de la tabla, y nos empezamos a dar cuenta de varias cosas. Nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que esta primera función base es un polinomio
de grado 4. ¿Sí? Tenemos aquí un polinomio de orden 4. Tenemos x multiplicado entre ellas 4 veces. Y si nosotros nos fijamos, también esta función base 2 también va a ser, o la segunda función base también es un polinomio de orden 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a tener un polinomio, o sea, estos multiplicadores, esta multiplicatoria de Lagrange, lo que nos está haciendo nosotros es armar polinomios de un grado que es igual a la cantidad de datos que yo tengo en mi problema, o asociados a la cantidad de datos que yo tengo en mi problema. De tal manera que si yo tengo aquí 5 datos, ¿sí? Una tabla con 5 datos, como en este caso, yo armo, o mis polinomios de Lagrange son polinomios de orden 4. Si yo tengo 20 datos, yo voy a tener multiplicadores de Lagrange que son polinomios de grado 19, ¿sí? Y yo no puedo manipular, no tengo libertad de seleccionar el grado del polinomio. El grado del polinomio va a venir casado por la cantidad de datos que yo tengo en mi tabla, ¿sí? Entonces, mientras más datos tenga, más alto es el grado del polinomio que se va a generar con esta multiplicatoria. Entonces, de esa forma, cuando yo combino linealmente esos polinomios, esa combinación lineal, pues obviamente también me da un polinomio del mismo grado para la función interpolante. Entonces, yo sé con este método, ¿verdad? Que si yo utilizo estas funciones base como funciones para hacer la interpolación, mi función de interpolación al combinar esas funciones base va a ser un polinomio de un grado que está casado a la cantidad de datos que yo tenga en mi tabla. Ok, pero ¿qué es importante acá? Lo importante es entender, primero, que estos multiplicadores, ¿verdad? O estos polinomios de Lagrange, que son funciones base, cumplen con esa premisa. Es decir, que que el polinomio 1, evaluado en el primer x, sea igual a 1, y que evaluado en cualquier otro x sea igual a 0, y así sucesivamente con todas las demás funciones base. Para que ustedes vean y se convenzan de esto, yo les coloqué este gráfico de acá abajo, donde vamos a tomar estos mismos multiplicadores que están acá, ¿sí? Fíjense una cosa, fíjense algo interesante. Estos multiplicadores o esas funciones base solamente dependen del número de datos que hay. Siempre van a ser las mismas. Es decir, es independiente del problema. Lo único que va a cambiar problema a problema es el valor que tengan las coordenadas x0, x1, x2, ¿sí? Pero la forma, digamos, va a ser siempre la misma. Entonces, en este caso, yo les coloqué una tabla, ¿sí? Unos datos en concreto, que tiene un x igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, ¿verdad? Y que tienen un valor asociado de salida. No le coloqué aquí valores porque lo que quiero es hablar de las funciones base. Ya vamos a ver más abajo un ejemplo, digamos, un poquito más completo, ¿sí? Entonces, lo que me interesa, esta es mi tabla de datos, ¿no? Y estos son valores conocidos, pero no vale la pena, no los escribí porque no vale la pena hablar de eso ahora. Quiero hablar de las funciones base primero, ¿sí? Las funciones base, nuevamente, solamente dependen del x, no dependen del y, las funciones base. Entonces, la primera función base, asumiendo que yo ahora tengo estos valores de x, ¿sí? Lo que tengo que hacer es tomar mi función base y evaluar esos valores de x1, x0, x2, x3, x4. Y graficar cómo queda esta función, ¿sí? Como función de x, ¿sí? Y es justamente lo que yo coloco acá abajo, ¿sí? Como función roja, ¿sí? Esta función roja que está acá. Vamos a cambiar esto un poquito aquí para... Voy a tratar de hacer esto lo mejor que pueda, porque como tengo a mi bebé encima, igual es un poco complicado. Ya voy. Ok. Esta es mi primera función base. Esa es la función base que llamamos 0, que es la primera función base. Ahora, esta función base tiene que cumplir con la premisa
que si yo la evalúo, ¿verdad? En el primer, aquí me equivoqué porque no es esta, es la azul. Perdón, aquí está. La primera función base es la, vamos a ponerlo así porque aquí yo tampoco veo. ¿Sí? La primera función base es la azul. Sí, ahí me equivoqué, no es la roja, es la azul. Entonces, la función base azul, ¿verdad? Vamos a dibujarla acá, a resaltarla. Esta función base que está acá. Ok, es esa función base que está allí, ¿sí? La azul. Ahora, ¿qué tiene interesante el azul? Que es como es la primera función base, y yo tengo como puntos de mi punto de mi tabla es un x igual a 0, es un x igual a 1, es un x igual a 2, es un x igual a 3 y un x igual a 4, ¿sí? Es lo que yo tengo aquí como dato. ¿Sí? Entonces los puntos negros son los valores donde yo tengo los x de la tabla. Y esos valores no necesariamente tienen que estar equidistantes, pueden ser los valores, las coordenadas que yo quiera, ¿sí? Entonces, si al yo evaluar, ¿verdad? Mi primera función base, yo me doy cuenta que esa función base, evaluada en nuestro primer punto, ¿sí? Nos da 1. Y nos da 0 si yo evalúo entonces esa función base en un x igual a 1, en un x igual a 2, un x igual a 3 y un x igual a 4. Así que son los x de la tabla. Entonces, esta función, esa primera función base, cumple con mi premisa de que la primera función evaluada en el primer punto tiene que ser 1 y esa primera función evaluada en los otros puntos tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, perfecto. La primera función base cumple con eso. Ahora, vamos a ver si la segunda función base cumple o no cumple. La segunda función base, ahora sí, es la roja, ¿sí? Es la línea roja. La segunda función base, entonces tenemos esta línea que está acá. Esta línea que está acá. De tal manera que ahora lo que nosotros decimos, bueno, esta es la segunda función, este es el segundo punto, yo debería esperar que si evalúo entonces este punto en mi función roja, esa evaluación me dé 1. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, mi segunda función base, evaluado en el x2 o en el segundo x, me va a dar, o me tiene que dar a mí, un valor igual a 1. Y si yo evalúo esa función en el primer x, esa función me tiene que dar 0. Y si lo evalúo en los otros x, esa función me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que esto también cumple. Y si ustedes hacen lo mismo con la tercera función base, y no voy a repetir esto para todas las demás, vamos a poner esto aquí. Esta es la tercera función base, que es la 2 porque empecé la numeración en 0, ¿verdad? Tenemos que esa función base es esta. Vamos a borrar esta roja que está aquí. Y nuevamente, tengo entonces, esta es la tercera función base, evaluado en el tercer punto. Entonces, esa función base tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y evaluado en los otros x, esa función base tiene que ser igual a 0. Entonces, esta función base también cumple. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero demostrarles a ustedes? Que efectivamente, estos polinomios de Lagrange, cuando ustedes los evalúan en los respectivos x, les va a ir dando funciones que van a ser diferentes les va a dar igual a 1 si están parados en un punto x específico, y les va a dar 0 si ustedes se paran en los demás puntos x. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, la idea de esta gráfica. Y es importante que nosotros entendamos, entonces, que lo que estamos haciendo es, al final, combinando linealmente esos polinomios, ¿verdad?, que tenemos acá. ¿Sí? Ok. Entonces veamos, digamos,
eh, un ejemplo más pequeño como para que tengan digamos, en la mente cómo podemos proceder con este método de Lagrange. Entonces, lo que nos están planteando el problema es, tengo una serie de datos, tengo una tabla con 3 datos nada más para hacer esto corto, ¿verdad? Entonces, tengo 3 puntos, 3 datos, por lo tanto voy a tener, si utilizo multiplicadores de Lagrange, voy a tener un polinomio de segundo orden, de segundo grado, ¿sí? Es decir, que el n es igual a 2, ¿no? Siempre el n es un número menos que la cantidad de datos. Entonces, mi fórmula de interpolación genérica, ¿verdad? General, me da a mí esta expresión, y ahora lo que yo voy a decir, ¿verdad? Me da a mí esta expresión, y ahora lo que yo voy a decir es que estos valores o estas funciones base las voy a encontrar usando polinomios de Lagrange. Entonces, esos polinomios de Lagrange, yo los expando, ¿verdad? Con mi multiplicatoria que vimos arriba. Entonces, mi primer polinomio me da así, el segundo, el tercero. Y ahora, al sustituir los valores respectivos de mi tabla, tengo que sustituir estos valores de x, ¿sí? Entendiendo que esto es x0, x1, x2, y esto es i1, i2, perdón, i0, i1, i2. Entonces, al hacer eso, yo voy entonces a encontrar esos polinomios, ¿no? Que son de grado 2. Entonces, este sería el polinomio de la primera función base, el de la segunda función base, el de la tercera función base. Y ahora lo que tengo que hacer es combinarlos linealmente con los valores respectivos de la salida. ¿Sí? Y esa combinación, entonces, es la que yo les coloco acá abajo. Esta sería la primera función base, esto sería el I0, esta sería la segunda función base, esto es el I1 y esta es la tercera función base y esto es el I2, ¿sí? Que vienen de la tabla. Y de esa forma yo puedo entonces encontrar mi polinomio interpolante, ¿sí? Mi polinomio interpolante. Entonces, aquí vale la pena ahora hacer varios comentarios. Aquí vale la pena hacer varios comentarios. Eso. El primer comentario es el siguiente, ¿sí? Siempre se va a generar un polinomio de grado n, ¿sí? Entendiendo que n es la cantidad de datos que hay menos 1. Si yo tengo entonces 30 datos, el grado del polinomio es de grado 29. Y así sucesivamente. Entonces, eso es el primer comentario importante. El segundo comentario importante es que esta formulación es particularmente relevante y útil cuando yo tengo una tabla con pocos datos. Porque si yo tengo una tabla con 40 o 100 datos, yo empiezo a tener que lanzar o empezar a calcular una multiplicatoria aquí que se me puede salir de las manos y que computacionalmente puede ser costoso hacerlo, ¿sí? Eh, ese es el segundo comentario importante. Lo otro es que no necesariamente un polinomio es la mejor representación a esa serie de datos de la tabla, porque esa serie de datos de la tabla nosotros podemos saber de dónde vienen, ¿verdad? O deberíamos saber de dónde vienen, o digamos un poco la dinámica que rige de dónde, que rige la fuente de esos datos, de dónde fueron obtenidos. Por lo tanto, no necesariamente esa fuente de donde se originaron los datos de la tabla también es un polinomio. O sea, no necesariamente. De hecho, no tendría sentido que fuese un polinomio. Lo que nosotros queremos es justamente ajustar con un polinomio una serie de datos que provienen de un modelo que sea completamente distinto para poder nosotros tener una manera simplificada de
de extrapolar o interpolar valores de esa tabla. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿no? También es importante que si es una tabla que es dinámica, o sea, es una tabla que se está actualizando recurrentemente, ¿sí? Por ejemplo, estamos trabajando con valores atmosféricos y todos los días yo registro un valor nuevo de temperatura, entonces yo voy a necesitar recalcular, ¿verdad? Todos los polinomios de Lagrange, ¿sí? Y entonces eso también es un tema complicado. Más aún, porque si es el último, si yo lo que agrego es un nuevo valor al final, digamos, de la tabla, es decir, si yo tengo mi tabulación XY y yo agrego el último valor acá, entendiendo que los X están ordenados de menor a mayor, imagínense ese X como si fuese tiempo, ¿sí? Si es una variable temporal, no es tan complicado porque eso implica, ¿verdad?, que en mis multiplicadores de Lagrange yo solamente tenga que agregar términos acá, ¿sí? Y entonces yo puedo aprovechar las cuentas que yo ya he sacado. El problema está cuando los datos que llegan nuevos, ¿sí?, no están aquí al final, sino llegan aquí en la mitad de la tabla, ¿sí? Y ahí yo tengo que recalcular, ahí sí, completamente otra vez los multiplicadores. Y eso es un costo computacional que es muy significativo, sobre todo si es recurrente en el tiempo. Si todos los días me llega un dato nuevo y ese dato está en cualquier punto de la tabla, yo empiezo a tener problemas de gasto computacional. Y lo otro, que también tiene que ver mucho con esta premisa de acá, o este tercer comentario, es que a medida que yo tengo muchos datos, el polinomio que se ajusta es muy alto, tiene un grado muy alto, y los polinomios de grado alto tienen la tendencia a tener muchas oscilaciones. Y no necesariamente esas oscilaciones representan fielmente lo que sucede en una serie de datos. Por ejemplo, si ustedes tienen una serie de datos que es así, ¿verdad? El polinomio que se ajusta a esta serie de datos es probable que haga una cosa así. ¿Sí? Porque tienen muchos datos, pues el polinomio es de un grado muy alto y es posible entonces que siempre el polinomio pasa por los puntos. ¿Eh? Y entonces es posible que ustedes tengan un comportamiento del polinomio que no necesariamente conversa con lo que ustedes quieren hacer o interpolar, ¿no?, en esos datos. Entonces hay que tener cuidado con estos temas. Digamos, es un método súper conocido. En lo particular, a mí me parece que son métodos que se están un poco dejando de usar en aplicaciones, digamos, computacionales ya preprogramadas, y se están tendiendo a utilizar mucho más las funciones que vamos a ver, las funciones base que vamos a ver a partir del día jueves, ¿sí? Que son funciones lineales, que son funciones constantes, que son funciones y otras funciones que en general se llaman funciones de base radial. Entonces, esto es como el abreboca o la introducción a ajustes de interpolación, ¿sí? Ok. Entonces, nuevamente, la interpolación es prácticamente la misma formulación de sistemas regresivos. La única diferencia es que yo combino linealmente funciones no lineales y que al forzar una cantidad fija de funciones base igual a la cantidad de datos que yo tengo en la tabla y adicionalmente a forzar nuestra condición de función base que tenemos allí, entonces yo lo que logro es pues justamente expresar mi función de interpolación directamente combinada linealmente con los valores y de la tabla. Entonces, esto es digamos, la introducción, digamos, más generalizada a lo que realmente se conoce. Esto no está en el libro, ¿eh? Ojo, pero esta es la introducción más generalizada a lo que son funciones de base. Es el entender
el entender este concepto, ¿verdad?, de combinación lineal de funciones o de funciones base, a ustedes les va a permitir en un futuro, ¿sí?, lograr comprender conceptos, ¿verdad?, de elementos finitos, lo que llaman, en inglés le dicen FEA, que es el Finite Element Analysis, o también le dicen FE, que es Finite Element, elementos finitos, ¿verdad? Porque los elementos finitos se basan en problemas de interpolación, ¿sí? Y tienen que tener claro eh, estas ideas de combinación lineal de funciones base. Ahora, también existen métodos que son parecidos o son familias de estos métodos de elementos finitos. Esto es solamente a modo digamos, de comentario, en los cuales esos métodos se conocen como IGA, que se llaman eh, an Isogeometric Analysis, que son análisis isogeométricos. Y esto lo que busca es lo siguiente: cuando ustedes trabajan de manera, digamos, computacional en un software mm, de CAD, ¿sí? Un software CAD es un software que, que hace dibujos, básicamente. Entonces yo puedo dibujar, por ejemplo, una pieza en 3D, o puedo dibujar una estructura, un edificio, un puente, una represa, lo que sea, para posteriormente hacerle un análisis de esfuerzos, ¿no? Tensiones, deformaciones, esfuerzos. Pero la parte del dibujo, ¿sí?, es importante porque el dibujo, cuando la forma como tiene la computadora de hacer el dibujo, también es aproximada, ¿sí? Cuando ustedes hacen una curva, vamos a suponer que yo estoy haciendo vamos a suponer que yo voy a hacer aquí una base con dos columnas y tengo un techo abovedado, por ejemplo, ¿sí? Y esto está fijo a tierra aquí, por ejemplo, ¿sí? Esto es como una especie de bóveda. Esto es un sólido, lo que está aquí dentro es un sólido, ¿no? Yo quiero modelar esto, entonces yo tengo que primero dibujarlo. Cuando yo lo dibujo, como yo lo estoy dibujando en una computadora, ¿verdad? Eso significa que esas curvas y estas rectas vienen definidos por funciones, y por funciones de interpolación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que este dibujo, lo que hace por detrás del software, lo que hace es, a este dibujo, él lo parte o lo divide en una serie de puntos discretos, ¿sí? Una serie de puntos discretos, y después él lo que hace es encontrar, a partir de esos puntos discretos, una función de interpolación que vaya describiendo la forma que yo quiero que tenga efectivamente ese contorno o ese sólido, ¿sí? Entonces, un software de dibujo trabaja por detrás con un problema de interpolación, que es gigantesco, porque las formas que yo puedo generar pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este método que se llama método isogeométrico? Lo que hace es tomar esas funciones de interpolación, ¿verdad?, que utiliza el software para dibujar, y las utiliza en la metodología de elementos finitos para poder resolver las ecuaciones del sólido, ¿sí? Entonces, lo que utiliza, por eso se llama isogeométrico, es porque las funciones de interpolación que se utilizan para dibujar se utilizan también para resolver la ecuación diferencial que aplica, digamos, para este continuo en particular. Eso quiere decir que el continuo, desde la mecánica ahora estructural, ¿sí?, las ecuaciones de mecánica estructural, que es un sólido, ¿sí?, lo que hace este método de elementos finitos es que ese sólido lo divide en puntos, ¿sí? Lo divide en puntos, y lo que dice es que ahora va a interpolar esos puntos para encontrar una función de interpolación que me describa el contorno, ¿sí? Y puedo utilizar esa fórmula de interpolación para resolver las ecuaciones que tengo que resolver, digamos.
Y en este caso, como el análisis es isogeométrico, lo que entonces se hace es compartir las funciones de interpolación para dibujar y para resolver el sólido. Yo no pretendo que ustedes entiendan esto a profundidad ahora, pero digamos esta es la historia. Entonces, ¿qué sucede? Pareciera que la máquina de diseño, ¿sí?, va para acá. Digamos, esto es la actualidad, esto es el estándar. Todo se hace en elementos finitos, la gran mayoría de cálculos se hacen en elementos finitos, y el elemento finito requiere ciertas funciones de interpolación, pero el análisis isogeométrico aprovecha las funciones de interpolación del dibujo computacional para poder aprovecharlas en el cálculo de la mecánica del continuo, ¿sí? Y esas funciones de interpolación tienen que cumplir con ciertos criterios y es sumamente relevante poder comprender estos conceptos de superposición o de combinación lineal de funciones base, ¿sí? Porque eso es el corazón de estos métodos. Entonces, bueno, también hay otras aplicaciones que las vamos a hablar el día jueves para no confundir tantos conceptos, ¿sí? Que es una aplicación que a mí también me interesa que ustedes conozcan, eh, porque tiene que ver mucho con el uso de técnicas de Machine Learning. Entonces, yo sé que es probable que muchos de ustedes estén interesados en estos temas de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, y estas técnicas de interpolación también son relevantes para poder empezar a meterse en ese mundo. Entonces, dejo de grabar la clase y tenemos ahí todavía un espacio para hacer algunas consultas y preguntas.